Imaginen una caja fuerte que permaneció sellada durante 4 largos años en los polvorientos archivos del LDPR. Dentro, una verdad tan explosiva que solo podía revelarse a principios de 2026. Esto no es solo un rumor. Es el testamento político final de un hombre que parecía leer el futuro como quien lee un diario abierto. Vladimir Zhirinovsky, apenas unos meses antes de su muerte, convocó a su confidente más cercano, Nikolai Zubkov, para una sesión de grabación clandestina que se convertiría en su profecía definitiva. La instrucción fue estricta: no revelar nada hasta que la cuenta regresiva llegara a su fin. Ese momento ha llegado. Es primavera de 2026, y cada palabra grabada en esta cinta magnética comienza a materializarse ante nuestros ojos con una precisión escalofriante. ¿Por qué deberían importarnos estas grabaciones? Porque este hombre, a menudo tachado de excéntrico por sus detractores, ha acertado 6 veces seguidas sobre acontecimientos que han sacudido al mundo hasta sus cimientos. Predijo las fechas exactas del colapso de la Unión Soviética cuando nadie creía que sucedería. Describió el bombardeo de Belgrado, el horror del 11S, el incendio en Georgia, la devolución de Crimea y, con una precisión aterradora, 14 meses antes, el lanzamiento de la operación militar especial. 6 predicciones importantes, 0 errores. Un registro histórico impecable que sitúa su séptima y última visión en una categoría propia, la de las certezas inminentes. En aquella habitación con doble cerradura, Zhirinovsky no solo hablaba de política, describía el fin de una era. Preveía la desaparición de las fronteras entre 2 naciones hermanas que, según él, habían vivido engañadas por la ilusión de tener 2 pasaportes distintos durante más de 30 años. «Escribe, Nikolai, y no me interrumpas», dijo con voz cansada pero autoritaria. Anunció que para el verano de 2026, el juego de la diplomacia y las apariencias llegaría a su fin. No sería una decisión burocrática tomada en una oficina ostentosa lo que forzaría esta unión, sino la cruda realidad de la supervivencia. La vida misma obligaría a los pueblos a unirse, impulsados por la ceguera y la agresión de Occidente. Lo que hace que esta historia sea particularmente fascinante es la urgencia que embargó a Zhirinovsky en ese preciso instante. Sabía que el tiempo se agotaba, presintió que el fin se acercaba y, en un último acto de lucidez, quiso dejar una guía para quienes quedaran, para que pudieran navegar la tormenta de 2026. Este archivo, marcado con la advertencia «no abrir antes de 2026», contenía detalles que ni siquiera los servicios de inteligencia más sofisticados se habían atrevido a formular. Hablaba de un acuerdo histórico, un cambio de régimen inesperado y un nuevo líder cuyo nombre ni siquiera se mencionaba en aquel momento. Al entrar en este periodo crucial, ignorar estas advertencias sería un grave error estratégico. No hablamos de predicciones vagas, sino de un análisis geopolítico trascendido por una intuición extraordinaria. El velo que cubría este secreto de Estado acaba de ser levantado, y lo que están a punto de descubrir en los próximos minutos transformará radicalmente su comprensión de los acontecimientos mundiales. Prepárense para adentrarse en los detalles de lo que Zhirinovsky denominó su séptimo sello. ¿Cómo pudo un solo hombre, sentado en una oficina de la Duma, prever los cambios sísmicos que han transformado el mapa mundial en 3 décadas? Para comprender la urgencia del mensaje de 2026, primero hay que aceptar lo imposible. Vladimir Zhirinovsky no hacía suposiciones, describía acontecimientos antes de que ocurrieran. Su trayectoria no es la de un analista afortunado, sino la de un visionario cuya precisión quirúrgica ha puesto en evidencia a las agencias de inteligencia más poderosas del mundo. 6 veces seguidas, anunció lo impensable. 6 veces seguidas, la historia le dio la razón, hasta el último detalle. La primera señal de alarma llegó a principios de los 90. Si bien el bloque soviético aún parecía monolítico
Él ya clamaba por el inminente colapso de la URSS, detallando la brutal caída de un imperio que todos creían eterno. Nos reímos. Luego, el imperio se derrumbó. Unos años más tarde, mientras Europa del Este buscaba su rumbo, señaló con el dedo a los Balcanes. Describió con aterradora precisión el bombardeo de Belgrado por la OTAN, mucho antes de que despegaran los primeros aviones. Más risas de los escépticos, otra conmoción global cuando las bombas comenzaron a caer. Pero fue al amanecer del nuevo milenio cuando su don adquirió una dimensión verdaderamente profética. Mucho antes de que el terrorismo global se convirtiera en una realidad cotidiana, había previsto ataques espectaculares contra los centros de poder occidentales. El 11 de septiembre de 2001 confirmó sus predicciones entre polvo y sangre. Su método nunca lo explicó del todo. Simplemente decía, se me muestra, Leo, como en un teleprompter invisible. No se trataba de fríos cálculos geopolíticos, sino de una conexión directa con una realidad que otros se negaban a ver. Más cerca de casa, su obsesión con las fronteras del antiguo imperio determinó sus mayores éxitos. En 2008, predijo la conflagración de Georgia. En 2014, describió el regreso de Crimea a Rusia, cuando la sola idea parecía una locura diplomática. Y finalmente, su obra maestra de la clarividencia, la fecha del 22 de febrero de 2022. 14 meses antes de que el primer tanque cruzara la frontera de la operación especial, había dado el día y la hora. A las 4:00 a.m. sentirán el aliento de la historia, dijo. 6 de 6. Ni un solo error, ni un solo cálculo erróneo. Hoy, en la primavera de 2026, nos enfrentamos a su séptima y última visión. Imaginemos el estado mental de Nikolai Zubkov, su confidente, sentado frente a él durante esta grabación final. Vio ante sí a un hombre físicamente destrozado, con el rostro marcado por una fatiga indescriptible y la mirada fija en un horizonte que solo él podía percibir. Zhirinovsky sabía que estaba entregando su última munición. Ya no era el orador atronador de los estudios de televisión, sino un oráculo lúcido que transmitía un legado de supervivencia. Sus manos, antes tan inquietas, permanecían casi inmóviles sobre la mesa mientras dictaba los nombres, las fechas y las traiciones venideras. Si este hombre ha acertado con las guerras, los cambios de régimen y los ataques terroristas globales, ¿qué probabilidades hay de que se equivoque sobre lo que nos espera en las próximas semanas? El secreto reside en un número que atormentaba las noches de Vladimir Zhirinovsky. 30. 30 años de divisiones artificiales. 30 años de farsa administrativa, en sus propias palabras, donde las mismas personas se vieron obligadas a portar 2 pasaportes para satisfacer egos burocráticos. En esta grabación confidencial, la voz del líder del LDPR se torna más incisiva, casi profética. Afirma que este ciclo de 3 décadas está llegando a un final brutal. El plazo que ha fijado es inequívoco: el verano de 2026. No será el resultado de negociaciones cordiales en una mesa redonda en Moscú o Minsk, sino la culminación de una presión externa insoportable. Zhirinovsky lo explica con una claridad asombrosa. Occidente, en su férrea determinación de aislar y sofocar a estas naciones, está a punto de cometer el error estratégico definitivo. Al multiplicar las sanciones, erigir barreras económicas e intensificar la presión militar en sus fronteras, solo acelerará lo que más teme: la fusión total e irreversible de Rusia y Bielorrusia en un único Estado soberano. La vida los obligará, le repitió a Nikolai Zubkov. Ya no se trata de voluntad política, es una ley de la física geopolítica. Bajo una presión extrema, los elementos se fusionan. Pero el verdadero terremoto que se esconde en esta parte del guión concierne al hombre que ha encarnado a Bielorrusia durante más de un cuarto de siglo. Mientras todos los expertos de la época apostaban por que Alexander Lukashenko se mantendría en el poder para siempre, Zhirinovsky trastoca el curso de la historia. Afirma, con una seguridad que dejó sin palabras a su confidente,
que el presidente bielorruso no será quien firme el acta de nacimiento de este nuevo Estado. Lukashenko se irá por voluntad propia, dictaminó, insistiendo en el carácter voluntario de esta retirada. Imaginen la sorpresa de quienes abrieron el archivo en enero de 2026. Zhirinovsky describió a un líder consciente de que su papel histórico llegaba a su fin. Un hombre que optaría por ceder las riendas del destino de su nación para permitir una integración que él mismo ya no podía encarnar. Esta salida no sería el resultado de una revolución callejera, ni de un golpe de Estado, sino un acto de transferencia calculado, casi sacrificial. Zhirinovsky vislumbró a Lukashenko haciéndose a un lado ante la necesidad histórica, dando paso a una nueva dinámica que nadie había previsto. Aquí es donde el misterio se agudiza. Si el pilar de Minsk se marcha, ¿quién tomará la pluma para firmar este acuerdo histórico junto al Kremlin? Zhirinovsky dejó un perfil compuesto de este sucesor, un perfil distinto a todo lo que conocemos. La sombra de este nuevo hombre fuerte comienza a extenderse. El silencio que siguió a esta revelación en el despacho de Zhirinovsky en 2021 era casi palpable. Nikolai Zubkov, con la pluma suspendida sobre su cuaderno, acababa de escuchar lo impensable. El nombre de la persona que estamparía la segunda firma en el acta de nacimiento del nuevo Estado no era el que el mundo esperaba. ¿Quién era, entonces, esta figura enigmática que Zhirinovsky había identificado con tan escalofriante precisión? Para describirlo, el oráculo del LDPR no utilizó nombres en clave complejos. Trazó un retrato de precisión quirúrgica, un perfil que, ahora en 2026, comienza a emerger de las estructuras de poder más secretas. Su familia empieza con una carta que menos te esperas, susurró Zhirinovsky, obligando a su confidente a inclinarse hacia adelante para no perderse ni un solo detalle de esta información crucial. Este hombre no proviene de las filas de la diplomacia discreta, ni de los pasillos de los ministerios civiles. Zhirinovsky lo describe como un producto puro del aparato de seguridad, un hombre del ejército o de los servicios de seguridad, un Silovik, en el sentido más noble y despiadado de la palabra. Se dice que este nuevo líder es más joven que sus predecesores, pero sobre todo, se dice que posee una inteligencia fría y una determinación inquebrantable. Lo que hace que esta profecía sea particularmente inquietante es la insistencia de Zhirinovsky en este cambio de liderazgo. Según él, el periodo que comenzaría en la primavera de 2026 ya no toleraría ambigüedades ni concesiones. Se necesitaba un hombre que pudiera imponer su voluntad a un Occidente que consideraba exhausto pero extremadamente peligroso. Este misterioso líder no estaría allí para congraciarse ni negociar prórrogas, sino para ejecutar una misión histórica precisa, sellar la unión definitiva y preparar al bloque para una confrontación prolongada. Zhirinovsky parecía leer este perfil como si ya pudiera ver al hombre trabajando en una pantalla invisible. Describió una presencia imponente, una forma de hablar, una autoridad natural que silenciaría cualquier disidencia interna. En aquel entonces, en 2021, este nombre no figuraba en ninguna lista de posibles sucesores elaborada por analistas internacionales. Era, y sigue siendo para muchos, una figura reservada, un hombre al que el sistema mantuvo en un segundo plano, hasta que llegó la hora de la necesidad absoluta. Y esa hora, según el expediente sellado, ha llegado. La fuerza de esta visión reside en su oportunidad. Zhirinovsky afirmó que el propio Lukashenko reconocería en este hombre la capacidad de guiar al pueblo hacia esta nueva era. Pero antes de concluir este relato, queda un último deseo de Zhirinovsky, un mensaje personal dirigido directamente a usted. La historia de Vladimir Zhirinovsky no termina con una simple firma. Concluye con un brutal enfrentamiento con la realidad. Nikolai Zubkov relata que, en los últimos instantes de esta grabación, el tono de Zhirinovsky cambió. Ya no hablaba el político, sino un hombre que sabía que su destino estaba sellado. Nikolai, voy a morir pronto, espetó.
Sabía que no llegaría a la primavera de 2026, pero también sabía que estaríamos aquí. ¿Por qué nos dejó este legado? Para él, la verdadera libertad no es la trivial elección entre dos marcas en el supermercado. La verdadera libertad es saber lo que está por venir. Quien sabe es libre, quien no sabe es esclavo de las circunstancias, solía decir. Pero este conocimiento conlleva responsabilidad. Zhirinovsky no quería que esta información permaneciera oculta durante 4 años para que nos quedáramos pasivos. Quería que todo aquel que accediera a esta verdad se convirtiera en un eslabón de una cadena de preparación. Tu papel comienza ahora. Este mensaje debe circular. El pánico surge de lo desconocido. Al compartir esta visión, al advertir a tus seres queridos, les das la oportunidad de afrontar con serenidad los cambios del verano de 2026. Es hora de actuar con valentía. Zhirinovsky creía en el poder de las huellas que perduran en el tiempo. Por eso les pido que dejen un comentario abajo con 3 palabras sencillas. Escriban creo o no creo y añadan la fecha de hoy. Consideren esto una cápsula del tiempo digital. Cuando se desarrollen los acontecimientos de este verano, cuando surja este nuevo líder y se disuelvan las fronteras, volveremos aquí. Veremos quién tuvo el valor de afrontar la verdad. Recuerda que cada interacción es una señal que se envía al sistema indicando: esto es importante. En un mundo sumido en la trivialidad, la información de esta importancia merece resurgir. Para quienes deseen seguir las señales en tiempo real, las actualizaciones continúan en nuestro canal de Telegram. Allí se analiza cada nueva pieza del rompecabezas. Vladimir Volfovich partió con la certeza de que su último secreto estaba a salvo. Ese momento ha llegado. Ahora tienes las llaves de la primavera de 2026. Sabes lo que se avecina. La pregunta ya no es qué planeó Zhirinovsky, sino qué harás con ese conocimiento. El tiempo se agota. El mundo está cambiando. Y muy pronto nos encontraremos en la realidad que él vislumbró antes que nadie.